abierto. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, es un verdadero placer estar con todos ustedes y que ustedes principalmente estén con nosotros allá sintonizándonos en el 95.1 de su FM. Y pues ya saben, queridos amigos, ¿en dónde más? En la Qué Buena de esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Somos un programa completamente en vivo y bueno, pues somos abogados y estamos platicando con ustedes lo cotidiano. Fíjense que el día de ayer, no es cierto, la semana pasada, nos escribieron del auditorio, de verdad muchas gracias porque enriquecen nuestro programa, y nos pidieron que habláramos sobre la rectificación de medidas y colindancias. ¿Cómo le hacemos para que en una escritura que ya la tenemos en casita, sea antigua o sea reciente, cuando nos encontramos como un cliente que tengo en Tlatlauqui, que pues ya tenía años con su documento y de repente pues empezó a sentir mal, porque incluso le empezó a dar Parkinson, y pues preocupado por sus hijos, como siempre, ese gran amor que tienen nuestros papás y nuestras mamás por nosotros, tomó la decisión de donar su terreno y fraccionarlo a sus hijos. Y entonces fue a la notaría y pues empieza a hacer los trámites y pues resulta que las cosas no le cuadran. ¿Por qué? Porque resulta que él, en el levantamiento topográfico que les hizo el ingeniero, pues abarcaba mucho más extensión territorial que la que realmente tenía en las escrituras. Y pues obviamente pues le preguntó al notario, le dijo, oiga, dijo, licenciado, ¿cómo le puedo hacer para cambiar aquí mis medidas y colindancias? Y bueno, no le dijo, ¿sabe qué? Tiene que ver un abogado. Y bueno, pues precisamente faltan las luces, creo, muy bueno, en la producción. A mí también se me estaba olvidando. Pero bueno, seguimos. Entonces, fíjense ustedes cómo efectivamente tiene que hacerse a través de un procedimiento, de un juicio, y tiene que hacerse con un abogado. ¿Por qué? Resulta que es normal, queridos amigos, que en las escrituras que tenemos, ojalá coincidan medidas y colindancias, pero normalmente cuando construyen nuestro vecino, a veces dejan más terreno, a veces invaden un pedacito de nosotros, o cuando se hicieron las escrituras primordiales, las originales, las de aquellos años, pues no tenían el instrumental que ahora se tiene. Entonces, pues medían con metro, ¿no? Con cinta. O me acuerdo que tenían flexómetros de 3 metros, 5 metros, no había cintas tan largas de 25 o 30 metros como las existen ahora. Entonces iban apuntando, porque a mí me tocó todavía alguna época en donde esos flexómetros de 5 metros, pues ibas apuntando, medías 5 metros y luego otros 5 metros y le volvías a poner una rayita y otros 5 metros y así te ibas hasta que terminabas, ¿no? Obviamente, queridos amigos, somos seres humanos y nos equivocamos. Algunas ocasiones, ¿por qué? Porque a lo mejor no medimos desde el punto exactamente donde nos quedamos. A veces se nos olvidó apuntar 5 metros y así. Entonces resulta que mi cliente me llega con una escritura en la que una buena fracción como un triángulo de su terreno no está medido. Es decir, su escritura habla de un terreno mucho más pequeño que el que realmente existe, que el que realmente tenía. Y obviamente por ese motivo, el plano que le entregó el topógrafo, donde se estableció la dimensión real física del terreno, no concordaba con las medidas y colindancias. Es un verdadero problema, queridos amigos, no solamente porque es algo cotidiano, sino además porque para hacer esa rectificación de esas medidas y colindancias, actualmente se tiene que hacer un juicio. ¿Por qué? Porque podemos invadir el terreno de mis vecinos. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Imagínense
Pues el terreno es una liga que podamos estirarlo y pues ya queda, ¿no? Anótale que no tiene 10 metros, que tiene 15. No, a ver, espérate. ¿De dónde te salen esos 5 más? ¿No? Entonces, cuando tenemos en este caso, por ejemplo, yo que tuve que arreglar ese error, esa referencia, tuve que promover un juicio de rectificación de medidas y colindancias. Y como por dos lados estaba el municipio, no me acuerdo, creo que es del municipio de Tlatlauqui, le tuvimos que notificar la demanda, aunque no exactamente como demandados, porque posiblemente no le estamos afectando al municipio ni un metro, pero precisamente para que el municipio tenga la posibilidad legal de decir si efectivamente no le estamos afectando o no, se le tiene que notificar la demanda de rectificación de medidas al municipio. En este caso fue Tlatlauqui. Y de los otros dos lados, el norte y el oriente, había colindantes, vecinos. De igual forma, queridos amigos, es obligatorio mencionarle al juez quién es el colindante, cómo se llama, dónde vive, para que también a ellos o a él se le notifique esa demanda y a los otros colindantes de la misma forma. ¿Para qué? Precisamente para que si él se ve afectado, a ver, ¿cómo? ¿Hasta dónde quieres llegar con tus nuevas medidas? ¿No me afecta? Ah, sí, señor juez, efectivamente, de acuerdo como está trazado, efectivamente ese es mi lindero, no me afecta, ¿sí? Porque de lo contrario, a ver, señor juez, espéreme, y me acaban de notificar esta demanda, ya vi a dónde están los linderos y resulta que no, señor juez, resulta que están invadiendo 1 metro de mi terreno. Entonces, tienes la posibilidad de contestar si te están afectando o no. ¿Y por qué, queridos amigos, se tiene que hacer así? Porque recordemos que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones, propiedades, si no tiene que ser escuchado. Es decir, no te pueden quitar un derecho, una posesión, una propiedad, sin antes darte la oportunidad de que hables lo que tú creas conveniente, que no se te afecte, y si es necesario, incluso contestes una demanda, y si es necesario, incluso presentes pruebas. Si una vez que se le notificó al municipio, porque obviamente se le tiene que notificar en todos los asuntos, porque generalmente siempre hay calle, nuestros terrenos generalmente dan a la calle, y si a todos los colindantes que se les notificó no se les afecta, y además presentamos pruebas, como una prueba pericial en topografía, en donde el ingeniero va a hacer un análisis de el terreno que está dentro del documento, dentro de la escritura, y hace un análisis con el levantamiento topográfico físicamente que se hizo, y le dice al juez, señor juez, fíjate que del interrogatorio, de las preguntas que tengo que dictaminar, se encuentra el hecho de que es necesario que le diga yo a usted, que le informe yo a usted, si efectivamente es el mismo terreno el que existe físicamente, que concuerda con la escritura, pero está mal en sus medidas y colindancias. Y lo correcto, señor juez, es esto y esto y esto. Y aparte, 2 testigos que declaren que efectivamente conocen el terreno, conocen sus medidas, conocen sus colindancias y que efectivamente el terreno es más grande del que está descrito en la escritura. Bueno, una vez, queridos amigos, que ha pasado todo esto que les acabo de mencionar, bueno, el juez dictará una sentencia, un resolutivo, en la que determine resolver ese caso, en donde se ordena la rectificación de medidas y colindancias, pero ya las buenas, las verdaderas,
las que están bien en pocas palabras. Y tiene que dictar una sentencia precisamente donde ordene ese cambio de medidas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue, queridos amigos, es, ya se acabó el juicio ahí, aparentemente. Hay que solicitar que esa sentencia que se dictó quede firme, que nadie impugnó esa resolución y que en cumplimiento a esa sentencia se gire oficio al registro público de la propiedad para que previo el pago de los derechos correspondientes como inscripción, inspección, avalúo, porque prácticamente se hacen muchos trámites como cuando haces una nueva escritura, ¿sí? Bueno, se haga el cambio de esas medidas y colindancias en el registro público y ya aparezcan precisamente con las nuevas medidas. También puedes hacerlo ante notario público, o sea, el juicio no te lo evitas, pero puede ser que en cumplimiento a esa sentencia pidas que se gire oficio al notario público o mandar los documentos al notario público para que a través de una protocolización de sentencia, en cumplimiento el notario a esa sentencia, haga los mismos trámites y te haga un documento más bonito para que ya aparezcan ahí completas las medidas colindantes. A lo mejor no es necesario lo último del notario, porque lo que importa es tu sentencia, lo que importa es el juicio, lo que importa es que no violaste garantías, derechos de otras personas, incluyendo del municipio, y que tu terreno ya se cambió en las medidas de incorrectas a correctas, que aparezcan ya en el registro público de la propiedad. Y hay que hacer pagos y, bueno, una serie de ahí de trámites un poquito administrativos, pero además complicados. Pero así es, queridos amigos, cómo se hace un trámite para la rectificación de medidas y colindancias de unas escrituras que están equivocadas. Esto yo ya lo hice y, bueno, pues ya mi cliente pudo hacer las nuevas escrituras de donación a favor de sus hijos, ya rectificadas las medidas y colindancias. Bueno, pues ahí está lo que nos pidieron. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es